Queridos oyentes, lo que vas a escuchar hoy no es cualquier mensaje, no es una charla bonita para sentirte bien unos minutos, es una verdad profunda, una verdad que te puede transformar si la dejas entrar en tu mente y en tu espíritu. Hoy vamos a hablar de las pruebas, ¿sí? De esos momentos difíciles que muchas veces creemos que son castigos, que son rechazos de Dios, que son señales de que algo hicimos mal, pero no. Muchas veces son justo lo contrario. Son la evidencia de que Dios te está formando, de que está preparando tu carácter, tu fe, tu determinación. Porque para llegar a una tierra prometida, primero hay que pasar por el desierto. Así ha sido siempre. Así que si este mensaje toca tu corazón, te invito a que le des like, que lo compartas con alguien que lo necesite y que comentes algo, aunque sea una palabra. ¿Sabes por qué te lo pido? Porque cada vez que tú haces eso, ayudas a que este vídeo llegue a más personas, personas que quizás no tienen iglesia, ni guía, ni palabra. Y YouTube les mostrará este contenido como una ventana para encontrarse con Dios. Tú puedes ser ese puente, esa bendición, con un solo clic. Te invito a comentar esta frase más firme que nunca. Escríbela con convicción como una declaración de que esta prueba no te va a destruir, sino que va a sacar lo mejor de ti, que no te vas a rendir, porque aunque duela, sabes que Dios está en control. Primera parte, las pruebas no son castigos, son procesos. Queridos oyentes, muchas veces cuando nos enfrentamos a momentos difíciles, lo primero que se nos viene a la mente es esta pregunta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios permite que pase esto? ¿Será que hice algo mal? ¿Será que Dios ya no está conmigo? Y esas preguntas se clavan en el alma como espinas que no nos dejan en paz. Pero quiero que hoy hagamos una pausa. Respira profundo. Vamos a hablar con honestidad, con calma y sobre todo con esperanza. Porque sí, las pruebas duelen. Nadie te va a decir que no, porque es verdad. Duelen en el cuerpo, en la mente, en el corazón, nos quitan el sueño, nos hacen llorar, nos hacen dudar. Pero lo que muchas veces no vemos en medio de ese dolor es que Dios no está buscando castigarnos, sino prepararnos. Sí, prepararnos. Las pruebas no son para destruirte, son para formarte, para transformarte, para llevarte a otro nivel de madurez espiritual, emocional y humana. Mira lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Te das cuenta? El oro no se forma con palabras bonitas, se forma con fuego. Y tú, que has pasado por pruebas, que estás luchando contra pensamientos, contra pérdidas, contra incertidumbre, no eres un error en proceso, eres una obra en formación. Dios no te ha dejado ni se ha olvidado de ti. Al contrario, está pendiente de cada paso que das, como el alfarero que moldea con firmeza, pero también con ternura. Él sabe cuándo apretar y cuándo soltar. Él conoce tus límites y tu fuerza, incluso mejor que tú mismo. Hay personas que piensan que si tienen fe no deberían sufrir. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Lo que enseña es que el sufrimiento tiene un propósito, que si lo entregas a Dios, si lo enfrentas con fe, Él lo convierte en testimonio. Y eso es algo que el enemigo jamás podrá robarte. Porque la prueba que hoy estás viviendo, mañana será la historia que contarás para levantar a otros. Cuando Jesús estuvo en el desierto durante 40 días, no fue porque el Padre lo abandonó, sino porque era necesario que pasara por ese proceso antes de comenzar su ministerio. Y fue en ese desierto donde enfrentó la tentación, donde venció al enemigo, donde demostró que su obediencia y su fe estaban firmes, aunque tuviera hambre. Aunque estuviera solo, aunque humanamente tuviera todas las razones para rendirse, tú también estás en un desierto, quizá diferente al de Jesús, pero desierto al fin. Y ese lugar que parece tan estéril, tan vacío, es el escenario que Dios eligió para fortalecerte, para hablarte, para entrenarte. Porque los mayores propósitos no nacen en la comodidad, nacen en la lucha, en la resistencia, en el dolor que no se entiende, pero que moldea. Por eso quiero que hoy empieces a mirar tu prueba con otros ojos, no como un castigo, sino como un proceso, no como un final, sino como un comienzo, no como una pérdida, sino como una preparación.
Porque sí, Dios permite las pruebas, pero no para verte caer, sino para verte más firme. Queridos oyentes, hay algo muy poderoso que necesitas entender y abrazar con todo tu ser. Dios no se va cuando llega la prueba. No, Dios no te suelta cuando las cosas se ponen difíciles. De hecho, es todo lo contrario. Es en los momentos más oscuros cuando el más cerca está. Lo que pasa es que cuando sufrimos, cuando sentimos que el mundo se nos viene encima, nuestra mente entra en una niebla tan densa que no logramos ver con claridad. Y ahí es cuando el enemigo aprovecha para sembrar dudas, para decirte al oído que estás solo, que Dios ya no te escucha, que a Él no le importa lo que estás viviendo. Pero eso es una mentira y tú tienes que identificarla como tal. La Biblia está llena de momentos en los que Dios se mostró fuerte justo en la debilidad de sus hijos. Mira a José, vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente, olvidado en la cárcel. Humanamente todo parecía una tragedia, pero espiritualmente todo era parte de un plan. El libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, lo deja claro cuando José, ya transformado por todo lo que vivió, les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa frase lo cambia todo, porque nos enseña que lo que hoy parece injusto, amargo y doloroso, puede ser el instrumento que Dios está usando para empujarte hacia el propósito que Él tiene preparado para ti. Nada de lo que vives es en vano. No hay lágrima que no tenga sentido cuando estás caminando con Dios. Cuando tú le entregas a Dios tu dolor, Él no lo desperdicia. Él lo usa. Él lo transforma. Él lo redime. Por eso, aun cuando no lo entiendas, no pierdas la fe. No te sueltes de su mano. No permitas que tu corazón se enfríe por lo que estás sintiendo hoy. Porque recuerda esto, los sentimientos son pasajeros, pero la fidelidad de Dios es eterna. En Isaías capítulo 41 versículo 10, Dios le dice a su pueblo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Notas el énfasis de esa promesa? Siempre. No a veces, no cuando te portas bien, no solo cuando tienes fe perfecta. Siempre, incluso en tu confusión. En tu cansancio, en tu rebeldía, en tus preguntas sin respuesta. Él sigue ahí. Él no te ama por lo que haces, te ama por quien eres, su hijo, su hija. Y como Padre fiel, jamás te dejará en medio del desierto sin provisión. Puede que no veas el maná todavía, pero ya está en camino. Puede que no sientas la nube, pero ya está cubriéndote. Puede que no veas el mar abrirse, pero en el mundo espiritual las aguas ya se están moviendo a tu favor. Y es que muchas veces lo que más nos duele no es la prueba en sí, sino sentir que estamos solos en ella. Pero ese es precisamente el mayor engaño, porque cuando más solo te sientes es cuando más ángeles están alrededor tuyo. Cuando más oscura es la noche es cuando más brillan las promesas de Dios. Cuando más silencio hay afuera, es porque Dios está hablando adentro. Lo que pasa es que su voz no siempre se escucha con los oídos, sino con el alma. Así que si hoy estás pasando por un momento difícil, si sientes que no puedes más, si estás a punto de rendirte, quédate con esta verdad. Dios está contigo. No te ha soltado ni un solo segundo. Él no permite las pruebas para verte caer, sino para verte más firme. Y cuando salgas de esto, porque vas a salir, vas a mirar atrás y vas a decir: valió la pena. Porque Dios me sostuvo, me formó y me levantó. Queridos oyentes, hay un momento en la vida de toda persona que camina con Dios, donde ya no se trata de orar para que la prueba termine, sino de orar para entender qué quiere Dios enseñarte en medio de ella. Porque muchas veces el propósito no es que salgas rápido, sino que salgas transformado, porque salir rápido puede ser un alivio, pero salir transformado es una victoria. Y eso es lo que Dios está buscando en ti. Una victoria profunda, una madurez que solo nace cuando el alma es confrontada por el fuego y decide no rendirse. A veces pensamos que las pruebas sacan lo peor de nosotros y en parte es cierto porque el dolor revela lo que tenemos dentro. Impaciencia, orgullo, miedo, inseguridad, frustración. Pero ese no es el final del proceso. Lo que Dios quiere hacer contigo es más grande. Él permite que todo eso salga a la superficie, no para juzgarte, sino para que tú lo veas, lo entregues y Él lo transforme.
Porque una fe real no se ve cuando todo va bien. Se ve cuando, a pesar del dolor, tú decides confiar, cuando en medio del caos tú eliges creer. Y es ahí, justo en ese momento de debilidad, donde nace una versión más fuerte de ti. Una versión que ya no necesita entenderlo todo para tener paz. Una versión que ya no se define por lo que pierde, sino por lo que permanece. Una versión que aunque llora sigue caminando porque ha entendido que no camina solo, que no camina sin propósito, que cada paso, aunque difícil, tiene sentido cuando es Dios quien lo dirige. Hay una historia poderosa en el libro de Daniel, cuando los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, fueron lanzados al horno de fuego por negarse a adorar la estatua del rey. Ellos sabían que podían morir. Pero mira lo que dijeron. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hiciera, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. ¿Te das cuenta del nivel de fe que tenían? Ellos no condicionaron su fidelidad al resultado. No dijeron creer solo si Dios los salvaba. Ellos creían pasara lo que pasara. Y entonces sucede algo impresionante. Cuando los lanzan al fuego, el rey Nabucodonosor se asoma y ve no 3 hombres, sino 4. El cuarto, dice él, se parece al Hijo de Dios. ¿Sabes lo que eso significa? Que no solo Dios no los abandonó, sino que se metió con ellos en el fuego, no los libró del horno, los sostuvo dentro del horno. Porque a veces Dios no cambia la situación, cambia tu resistencia, no apaga el fuego, fortalece tu espíritu. Y lo más hermoso es que cuando salieron, la Biblia dice que ni su ropa olía a humo. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, no solo sacarte del fuego, sino hacer que tu testimonio sea tan fuerte que ni siquiera se note por lo que pasaste. Porque su gloria será mayor que tu pasado. Porque tu victoria hablará más alto que tu proceso. Querido oyente, si estás en medio del horno, no pienses que Dios te olvidó. Piensa que Él está mostrándote quién eres en Él. Piensa que estás creciendo, madurando, transformándote. Porque esa prueba no es para humillarte, es para empujarte, no es para que te sientas menos, es para que descubras que con Dios puedes más. Así que hoy, en vez de decir ¿por qué a mí?, cambia la pregunta por esta. ¿Qué quieres enseñarme, Señor? ¿Qué parte de mí estás formando en este proceso? ¿Qué fe estás despertando? ¿Qué versión de mí quieres levantar en medio de esta prueba? Y verás cómo el dolor se convierte en escuela, como la tristeza se convierte en sabiduría y como la prueba, esa misma que pensaste que te iba a destruir, se convierte en el lugar donde Dios saca lo mejor de ti. Queridos oyentes, si hay algo que Dios nos muestra una y otra vez en las Escrituras, es que la bendición más grande suele venir justo después de la prueba más dura. Y esto no es casualidad, es un patrón, es una enseñanza que atraviesa toda la Biblia. Porque Dios no solo quiere darte cosas buenas, quiere que estés preparado para recibirlas. Y para eso, antes de entregarte lo prometido, Él te entrena a través del proceso. Piensa en David. Antes de convertirse en rey, tuvo que ser perseguido, despreciado, humillado. Tuvo que esconderse en cuevas, vivir como fugitivo y esperar años para ver cumplida la promesa que Dios le había hecho. Pero cuando llegó el momento, él ya no era el mismo joven que cuidaba ovejas. Era un hombre formado en carácter, en humildad, en dependencia total de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la prueba lo preparó para el trono. Porque sin la prueba David no habría tenido la sabiduría para gobernar, ni la templanza para resistir la presión de ser rey. Así pasa contigo. Dios ve más allá de lo que tú ves. Tú solo estás viendo lo difícil de hoy, pero Él ya está viendo lo que vas a necesitar mañana. Por eso, en lugar de evitarte la prueba, te permite pasar por ella, porque sabe que esa prueba está tallando en ti la estructura interna que necesitas para sostener lo que Él ya tiene preparado. No te quiere fuerte solo por fuera, te quiere firme por dentro, con raíces profundas, con fe que no tambalee con el viento. Y aquí es donde muchas personas se quedan a mitad del camino porque quieren la bendición, pero no quieren el proceso. Quieren la victoria, no la lucha. Pero te digo algo desde lo más profundo de mi corazón. No puedes recibir lo grande si no estás dispuesto a ser formado en lo pequeño. No puedes manejar una promesa eterna con una mentalidad frágil. Dios tiene que ensanchar tu interior antes de entregarte lo que te prometió. Por eso hay momentos donde sientes que Dios no responde, que la espera se alarga,
que las puertas no se abren y eso puede desesperarte. Pero si lo miras con ojos espirituales, te darás cuenta de que no es retraso, es preparación. Porque la prueba no es una pérdida de tiempo, es parte del proceso. Y cuanto más profunda es la raíz, más alto puede crecer el árbol. Cuanto más intensa es la preparación, más sólida será la recompensa. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, lo dice así. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Puedes imaginar eso, que lo que estás viviendo hoy, por más duro que sea, no se compara con la gloria que viene? Eso es una promesa y las promesas de Dios no fallan. Por eso, hoy te animo a cambiar tu forma de ver la prueba. En lugar de verla como una maldición, mírala como una antesala. En lugar de verla como un castigo, mírala como una plataforma. Porque si te mantienes fiel, si sigues confiando, si no sueltas la mano de Dios, llegará ese día en el que todo cobrará sentido. Ese día en el que mirarás atrás y dirás, ahora entiendo por qué tuve que pasar por ahí. Ahora entiendo por qué Dios me detuvo. ¿Por qué me moldeó? ¿Por qué me formó? Y te darás cuenta de que si no hubieras sido probado, no estarías listo para la bendición que ahora estás viviendo. Así que no te rindas. No renuncies. No creas que esta temporada es el final, porque lo que Dios está preparando para ti es más grande que lo que tú estás viviendo ahora. Y recuerda siempre esto. La prueba nunca es el final del camino. La prueba es la señal de que estás más cerca de la bendición de lo que crees. Queridos oyentes, hay algo muy poderoso que muchas veces no notamos en medio del dolor y es esto. Cuando estás siendo probado, tu fe se vuelve un testimonio silencioso que impacta a los que te rodean, incluso más que tus palabras. Porque cualquiera puede hablar de Dios cuando todo va bien, pero pocos son los que lo reflejan cuando todo se tambalea. Y ese reflejo, esa fe que se mantiene firme en medio del quebranto, habla con una fuerza que atraviesa corazones. Tú no sabes cuántas personas te están observando. Tal vez en tu casa, en tu trabajo, entre tus amigos o incluso gente que no conoces. Personas que saben lo que estás viviendo y que están viendo si tu fe es verdadera o solo un discurso. Y cuando ellos ven que tú, aún con lágrimas en los ojos, sigues creyendo, eso marca sus vidas. No porque seas perfecto, no porque no te duela, sino porque tu esperanza sigue en pie, porque hay algo dentro de ti que se niega a rendirse y ese algo es Dios. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 9, el apóstol Pablo dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros mas no desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Mira qué fuerza tiene esa declaración. No está negando el dolor, lo está reconociendo, pero también está reconociendo el poder de Dios que lo sostiene. Eso es fe real. No es negar la tormenta, es creer que el barco no se va a hundir porque Jesús está adentro. Y aquí es donde tú y yo tenemos que entender que en la prueba Dios también nos está usando. Porque sí, la prueba es para ti, para formarte, para prepararte, pero también es para mostrarle a otros que Dios es real, que Dios fortalece, que Dios acompaña, que Dios levanta. Cada paso que das en medio del valle, cada decisión que tomas para no rendirte, cada vez que eliges adorar en vez de quejarte, estás enviando un mensaje al mundo espiritual. Sigo creyendo. Y ese mensaje no queda sin respuesta. Dios honra la fe que se mantiene firme cuando todo está en contra. Y esa fe es la que mueve montañas, la que abre caminos, la que abre cielos. Porque no es una fe cómoda, es una fe probada. Y lo que ha sido probado tiene peso, tiene poder, tiene autoridad. Cuando tú pasas por una prueba y sales con fe más fuerte, con confianza renovada, con carácter moldeado, tú no solo fuiste transformado, ahora eres un instrumento. Ahora tienes algo que compartir. Ahora tu vida misma habla. Y quizás tú no te das cuenta, pero cada vez que no te rendiste, cada vez que dijiste no, a pesar de todo, cada vez que seguiste orando cuando ya no tenías fuerzas, Dios lo vio. Y eso tiene un peso espiritual inmenso, porque tu prueba no solo está formando tu vida, también está construyendo un legado, un testimonio que quedará como huella para otros que vendrán detrás de ti. Así que hoy te digo convicción, no subestimes tu fe en medio del dolor. No creas que porque no tienes palabras bonitas o porque estás cansado, tu fe no cuenta.
Cuenta. Cada suspiro que elevas al cielo, cada oración que haces con la voz entrecortada, cada acto de obediencia cuando lo fácil sería rendirse, está escribiendo una historia de fe verdadera, una historia que el cielo reconoce, que el mundo observa y que Dios premiará. Y recuerda, como dijo Santiago en su carta, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Queridos oyentes, hay un pensamiento que puede cambiar completamente la forma en que vivimos nuestras pruebas y es este: Dios no está interesado en destruirte con la prueba, sino en revelarte quién eres verdaderamente en Él. Porque muchas veces creemos que somos fuertes hasta que todo se derrumba. Creemos que confiamos en Dios hasta que ya no sabemos cómo seguir. Y ahí, justo ahí, cuando todo lo demás se cae, es cuando empieza a salir tu verdadera esencia, lo que realmente hay dentro de ti. Y no lo digo para condenarte, lo digo para ayudarte a entender lo que Dios está haciendo contigo. Porque si tú piensas que la prueba es castigo, la vas a resistir. Pero si entiendes que es revelación, entonces vas a abrazarla. No con gusto porque el dolor no es agradable, pero sí con propósito, sabiendo que no estás viviendo esto por accidente, sino porque Dios quiere mostrarte algo más profundo de ti mismo y de Él. Dios no quiere que salgas de esta prueba siendo la misma persona que entró. Él quiere que salgas con más fe, con más sabiduría, con más discernimiento, con más amor por su presencia, con más claridad sobre lo que realmente importa en la vida. Porque muchas veces vivimos persiguiendo cosas que no tienen valor eterno. Y es en el momento de crisis donde nos damos cuenta de lo que realmente vale: la paz, la fe, la familia, la vida, la comunión con Dios. Mira lo que dice el Salmo 119, versículo 71. Bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Te das cuenta de lo profundo de esa declaración? El salmista no está diciendo que fue fácil, está diciendo que fue bueno. ¿Por qué? Porque esa humillación, ese proceso, lo llevó a conocer la voluntad de Dios de una forma más real, más viva, más cercana. Y es que a veces cuando todo está bien, nuestra fe se vuelve superficial. Vamos a la iglesia, oramos un poco, pero no hay profundidad, no hay hambre. Pero cuando viene la tormenta, cuando ya no sabemos qué hacer, cuando las puertas se cierran y los amigos se van, ahí es donde de verdad buscamos a Dios. Ahí es cuando dejamos de repetir frases y empezamos a clamar desde lo profundo del corazón. Y en ese clamor, en esa rendición, Dios se revela. Y cuando Dios se revela, todo cambia. Porque empiezas a entender que no eres débil como pensabas, que no estás solo como creías, que no fuiste olvidado como sentías, que Dios te está mostrando un lado de ti que no conocías. Tal vez en la prueba descubriste que tenías más paciencia de la que imaginabas, que podías perdonar lo que juraste que nunca perdonarías, que podías avanzar sin tener todas las respuestas, que había más amor, más fuerza, más propósito en ti de lo que nunca habías visto. Y eso es gracia, eso es crecimiento, eso es revelación. Y no se trata solo de lo que tú ves, también se trata de lo que los demás ven en ti. Porque cuando tú atraviesas una prueba y sales con paz, con firmeza, con palabras de vida, con compasión hacia otros que sufren, estás mostrando a Cristo, estás revelando a Dios, estás diciendo con tu vida: esto es lo que Él hace con alguien que se rinde de verdad. Por eso, no tengas miedo de lo que estás viviendo. No, no lo veas como un castigo. Míralo como una cita divina, una oportunidad para verte con los ojos de Dios, para dejar atrás la versión limitada de ti mismo y abrazar la nueva identidad que Él está formando en tu interior. Querido oyente, Dios no permite la prueba para destruirte, sino para revelarte. Y cuando lo entiendes así, tu actitud cambia, tu perspectiva se eleva, tu corazón se llena de fe. Y entonces, incluso en medio del dolor, puedes decir: gracias, Señor, porque algo estás haciendo en mí, porque no soy el mismo. Porque aunque estoy en medio del fuego, sé que saldré más firme, más sabio y más lleno de ti. Queridos oyentes, hay una verdad que cuesta aceptar cuando estamos en medio del dolor, pero que es absolutamente real. Lo que no te mata, Dios lo transforma en fortaleza. No fue el enemigo el que ganó cuando caíste de rodillas. Fue Dios quien te encontró en el suelo para enseñarte a levantarte. Y aunque no lo veas en el momento, cada herida que no te destruyó, cada lágrima que no apagó tu fe, cada noche que resiste,
sin entender nada, se convirtió en parte del fundamento sobre el cual Dios está edificando una vida más sólida, más profunda, más llena de propósito. Muchas veces nos equivocamos al pensar que Dios solo nos quiere cuando estamos fuertes, cuando tenemos todo bajo control, cuando todo en nuestra vida se ve bien por fuera. Pero no, lo que Dios busca es un corazón dispuesto y muchas veces ese corazón solo se abre verdaderamente cuando ha sido quebrantado. Porque cuando estamos cómodos, cuando sentimos que todo está en orden, tendemos a alejarnos, a controlar, a confiar más en nosotros que en Dios. Pero en la prueba, cuando no entendemos, cuando se nos acaban las fuerzas, ahí es donde nuestra alma se desnuda, donde nos rendimos, donde reconocemos que solos no podemos. Y es justo ahí donde empieza lo más hermoso. ¿Recuerdas lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ese versículo no dice que Dios se aparta cuando estamos débiles. Dice todo lo contrario, que es ahí, justo en nuestra vulnerabilidad, donde su poder se manifiesta con más claridad. Porque cuando tú ya no puedes, Él puede. Cuando ya no tienes palabras, su Espíritu intercede por ti. Cuando todo lo que tú tenías se derrumba, lo que Dios construye empieza a levantarse. Y hay algo más. Lo que hoy parece una pérdida, mañana puede convertirse en tu mayor fuente de sabiduría. Tal vez esa traición, esa escasez, ese diagnóstico, ese rechazo, ese abandono te hicieron caer. Pero cuando decides entregárselo todo a Dios, Él no deja nada sin redimir. Él toma tus ruinas y las convierte en columnas. Él toma tus cenizas y les da forma de altar. Y entonces ya no solo eres alguien que sobrevivió. Ahora eres alguien que puede decir, pasé por el fuego, pero no me quemé. Caminé por el valle, pero no me rendí.